Ya, hablando de los estados de agregación, hablamos primero del estado sólido, que este estado de la materia es de menor energía debido a la movilidad que tiene sus moléculas, que es escasa, ¿no? O sea, no tiene casi movimiento molecular. Por lo tanto, prevalecen la fuerza de cohesión que la fuerza de repulsión. Ahora hay un detalle. Existen dos tipos de sólidos. ¿Ya? ¿Cuáles son, profesor? Los denominados sólidos cristalinos. Sólidos cristalinos. Que son aquellos que tienen forma y volumen definido. ¿Ya? Porque en primaria le enseñaron, y aparte en primer año no les expliqué tampoco mucho eso, que siempre que el estado sólido tiene forma y volumen definido, dicen, ¿no? Sí, pero solamente son los sólidos cristalinos, porque también hay otro tipo de sólidos que no cumple eso. Ya, profe. Muy bien, profe, ¿no? ¿Sí? Bien. Si vemos nosotros cuántos estados de la materia hay 6, pero de estado de agregación solamente son 5, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, los sólidos cristalinos presentan un fenómeno que se llama anisotropía. Presenta el fenómeno de anisotropía. La anisotropía es el ordenamiento molecular definido o exacto o regular, ¿no? Que tienen las moléculas en sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de sólidos cristalinos hay? Hay 8 sistemas, ¿no? De sólidos cristalinos, ¿ya? Voy por acá. Y existen 8 sistemas de sólidos cristalinos. ¿Ya? Ese sería los sólidos cristalinos, ¿ya? Por lo que corresponde a los sólidos amorfos, ¿ya? Amorfos, favorito, amorfos, que son aquellos sólidos, obviamente, que no tiene forma definida, pero sí volumen definido. O sea, el volumen sí está definido, pero la forma no. ¿No? La forma no tiene una forma definida. O sea, quiere decir que la forma es forma variable. No es variable. No tiene forma. ¿Ya? Y presenta, ¿no? Presenta el fenómeno de isotropía. También un examen de admisión. Cuando escribí esto por primera vez, nunca pensé que iba a haber tantas cosas, ¿no? ¿Sí? Y vino un examen de uni y la primera vez. Hay ejemplitos, a ver, de sólidos bueno, cristalinos. Tenemos el dióxido de silicio, tenemos al diamante, por ejemplo, diamante. Tenemos a otra estructura cristalina, el grafito, etcétera, un montón. Amorfos hay bastantes, ¿no? Ejemplos. Tenemos una piedra, por ejemplo, es amorfa, ¿no? Sí. Mármol también, el mármol. Pero los dos parejitos, si tú lo ves parejo, pero si tuvieras bien, la estructura molecular es diferente, el mármol, ¿no? El cemento, etcétera, ¿no? Sí, también un montón. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Voy a dividirlo acá un poquito. Ahí está. Para que haya estética, ¿no? Sí. Ya está. Eso es lo que tienen que saber del sol. Hay fórmulas, pero eso no lo voy a tocar acá, porque si no le va a doler el cerebro, mejor no. ¿Sí? Claro, dentro de los sólidos cristalinos hay iónicos, hay covalentes, etcétera, ¿no? Sí, bien más, ¿no? ¿Sí? Voy a colocar acá como fuera una flechita. Hay sólidos
iónicos, que son como cloruro de sodio, ¿no? Sólidos iónicos, covalentes, moleculares y sólidos metálicos, ¿no? Metálicos. Son 4, ¿no? Metálicos. Voy por acá. Metálicos. Existen sólidos, ahora sí, 2 puntitos por acá, iónicos. Ya. Voy a poner otro color ya para que lo vean. Ahí. Sí. Voy a poner el grafito, es de tipo molecular, igual que el diamante. El óxido de silicio es covalente. Pero hay iónicos, cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Allá, profe, qué chévere. Ahí están sólidos cristalinos, sólidos amor. ¿Ahí? Vamos al estado líquido. Estado líquido. El estado líquido. Es aquel estado de la materia, de agregación también, de agregación, de mayor energía que el estado sólido. Debido a que sus moléculas presentan mayor movimiento, ¿no? Movimiento molecular, ¿no? Movimiento. Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Donde las fuerzas de cohesión, mira lo que digo, cohesión, son similares a las fuerzas de repulsión, ¿no? Repulsión. Ahí está la idea, ¿no? ¿Sí? Ya, profe. Entonces, esa sería más o menos la idea de los líquidos, ¿no? Ya, existen realmente solamente, existen líquidos laminares, o sea, laminares y turbulentos, ¿no? Turbulentos. Ahí está. Esa sería la idea, ¿no? Que se tiene del estado líquido, ¿ok? Del estado líquido. Hay que tener mucho cuidado sobre esa situación. Bien. Entonces, acá hay un detalle que presenta los líquidos, presenta propiedades, ¿no? Presentan propiedades tales como, ¿qué propiedades, profe, de los líquidos los más conocidos, ¿no? En el anterior también puedo poner propiedades, pero este ya era conocido, porque acá estamos hablando de la tensión superficial, el punto de ebullición, ¿no? La famosa presión de vapor y la capilaridad, ¿no? Capilaridad. Son los más conocidos, ¿no? Ah, me está viendo la viscosidad también, ¿no? Viscosidad. Son propiedades no netamente de los líquidos. Tensiones. Suficiente, creo, ¿no? Y si me pregunta, profe, las propiedades de los sólidos, por ejemplo, acá nada más, ¿qué propiedades puede presentar, profe? Ya, a ver, acá nada más, ¿no? Para no estar copiando todo. Acá. Presentan propiedades tales como, lo más común nomás, ¿no? Tales como, por si acaso, para que sepan, ¿no? La dureza, que conocían, dureza. ¿Qué más? La tenacidad,
la maleabilidad y la famosa ductibilidad, ¿no? Sí, son lo más conocido, no me pongo, ¿no? La ductibilidad. Y más, pero con esto es suficiente. ¿Ya? Y ya son grandes, ¿sí o no? Claro, profe. Voy a ponerle con otro colorcito, a ver, ahí está, bonito, ¿no? Y también voy a ponerle otro colorcito. Esta partecita. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, está bonito, ¿no? Ya, con eso están happy, ¿no? Por lo menos en los sólidos y los líquidos, ¿sí o no? Ya, hay una fórmula que lo vamos a aprender la próxima semana también, con calma. ¿Sí? El estado gaseoso sí me interesa. Sí me interesa ahorita, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Falta el estado gaseoso. Estado gaseoso. Gaseoso. A ver, voy a ponerle el original. Estado gaseoso. El estado gaseoso es el estado de agregación de mayor energía que el sólido y que el líquido. ¿No? Es de mayor energía que el sólido y el líquido, ¿no? ¿Sí? Ahí está. O sea, el de los tres que tienen mayor energía, el estado gaseoso. ¿No? De los estados de agregación. Hay otro estado que tiene más energía que el gas, ¿no? Pero está hablando de los tres, ¿no? ¿Sí? Esto se debe a que sus moléculas se encuentran muy muy separadas, ¿no? Donde sus fuerzas de repulsión prevalecen, o sea, son mayores, ¿no? Prevalecen a las fuerzas de cohesión, ¿no? Sí, esa sería la idea, ¿no? Allá, maestros, o sea, ahí, profe. O sea que, a diferencia de los anteriores, ¿no? Gaseoso, como tiene mayor movilidad, debido a que sus moléculas se encuentran muy separadas, entonces va a prevalecer, ¿no? Su fuerza de repulsión que la fuerza de cohesión, ¿ya? Por lo tanto, miren, esto vino en el examen, por lo tanto, su movimiento, su movimiento es desordenado. Su movimiento es desordenado o caótico, así dicen, ¿no? O sea, ¿no? O sea que sus moléculas tienen direcciones diferentes. Por todos lados. Direcciones diferentes. ¿Sí? A este fenómeno del movimiento del, ¿no? Fenómeno, ahí está, este fenómeno de su movimiento caótico desordenado se denomina, mira, lo escribo con mayúscula, entropía. ¿Qué es la entropía? Es el movimiento desordenado de las moléculas gaseosas, ¿no? Ah, ya, profe, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Está bien? Ya. Tienen propiedades tales como, bueno, lo más conocido está en por acá, tales como la expansibilidad, ¿no? La compresibilidad, también hemos visto, compresibilidad, ¿no? Bueno, primero y segundo año hemos visto eso, ¿no? ¿Sí? Compresibilidad, expansibilidad, difusión, ¿no? Conocida también, hay también la efusión, y también, ¿no? Son
Son 4 suficientes. Ah, pero también presenta viscosidad. La viscosidad no solamente es exclusiva de los líquidos, también lo presentan los gases. ¿Ok? Los gases. Ahí están. Chévere, profe, chévere. Acá en los gases hay que definir qué es un gas ideal, ¿no? Hay dos tipos de gases. Hay que ver si es gas ideal y gas real, ¿no? Y para eso, a ver, voy a definirlo bonito. A ver. Aquí llamamos gas ideal, ¿no? Aquí llamamos gas ideal. Entonces, vamos a ver, poner acá, gas ideal. Gas ideal, ¿no? El gas ideal, voy a poner otro color, ¿ya? Aquí le pongo verdecito, ¿ya? Gas ideal. A ver, ocupan siempre el mismo volumen en las mismas condiciones de presión y temperatura. Ese sería un gas ideal. Pero hay un detalle más, ¿ya? Temperatura. Poseen, ¿no? Siempre, ¿no? O un mismo, ¿no? Un mismo, mejor así, mejor. Ponerlo en castellano. Un mismo número de moléculas. Ahí está, esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Algo importante acá, punto y coma, no existen fuerzas de atracción. O sea, anulamos la fuerza de atracción. Que haya un poquito, ¿no? ¿Sí? No existe fuerza de atracción. No. Solo las fuerzas de repulsión. ¿No? Solo las fuerzas de repulsión. Ya está. Ya. Ese sería la idea, ¿no? Solo la fuerza de repulsión. Punto seguido. Cumple las condiciones de la teoría cinética molecular de los gases. Obviamente los gases ideales, porque cuando se hizo esa teoría cinética, para hacer los problemas, ¿no? Hacer las fórmulas, tenían que hablar de un gas ideal, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿No? Donde vamos a poner aquí, donde los choques moleculares gaseosos, ¿no? Mantiene su energía. O sea, la energía es constante, ¿no? Chocan, ¿no? Ese colapso entre las moléculas, ¿no? Mantiene su energía y no hay cambio, ¿no? Y no hay cambio, ¿no? Que sea un cambio de naturaleza. ¿Qué significa eso? Que aparte de que mantiene su energía cinética, pues el movimiento, no cambia su naturaleza, o sea, no se convierte en líquido o en sólido, ¿no? ¿Sí? O sea, esos son los cambios de fase, ¿no? Vamos por acá, los cambios de fase. ¿Sí? Los cambios de fase, ¿no? Entonces, esa sería la idea que se tiene, ¿no? ¿Sí? De un gas ideal, es ideal, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Gas ideal. Porque los gases reales ya tienen que ser matemática, ¿no? Y ustedes recién estaban aprendiendo de matemática básica, ¿no? Aritmética, ¿cómo se llama? Álgebra, geometría. Eso no es matemática, ese es este nivel guachito, ¿no? Pero así es. En países industrializados en otra parte del mundo, a la edad que tienen ustedes, que tienen 14, 15 años, ya aprenden ya matemática
avanzada, se le llama, Advanced Mathematics, ¿no? ¿Sí? Así. Pero lamentablemente la formación de inicial y primaria ha sido un poquito baja, ¿no? Si en secundaria están agarrando un nivel, ustedes están por encima del promedio, ¿no? La otra vez me llamaron varios alumnos del sector, me he dado cuenta que en donde están ustedes, ¿cómo se llama? En San Martín, ¿no? San Martín de Porres, también ocurre en el Callao. A su alrededor, el único colegio que veo que tiene cierto nivel es el Taylor, ¿no? El resto no está ni siquiera se asoma, ¿no? Quieren hacerlo, pero no saben. Pues cuando una vez un profe me llamó y me habló de gas ideal, estaba más perdida, porque las fórmulas que se hace son de gases ideales, ¿no? Porque los gases reales son diferentes, ¿no? Entonces, los gases reales con las mismas condiciones que está acá, no ocupan el mismo volumen, por ejemplo, ¿no? Las condiciones de presión y temperatura son variables. Poseen una cierta cantidad de moléculas también variables, ¿no? Porque va a depender mismo de la expansión o de la compresión que tienen los gases, ¿no? ¿Solo existen las fuerzas de repulsión? No, hay fuerzas de repulsión y fuerzas de cohesión, ¿no? ¿Sí? Claro que fuerzas de cohesión son pocas, pero existen, ¿no? Entonces, las condiciones, se cumplen las condiciones, me olvidé unas letras acá, se cumplen las condiciones de la teoría. Acá en los reales no se cumple eso, porque los choques moleculares de los gases, su energía varía e incluye puede haber un cambio de fase, ¿no? Ah, ya, profe. Puede ser que el gas se convierta inclusive hasta plasmático, o puede convertir a líquido o a sólido, ¿no? Sí. Esa sería la idea de un gas real. Y si hace no matemática superior, tienen que derivar, integrar, ¿no? Y va a depender del fenómeno, el tipo de gas. Ya es otra cosa, es otro mundo, ¿no? El tema ya es la ingeniería, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas, profe, según este concepto que usted está mencionando de la teoría cinética molecular de los gases ideales? Según la teoría cinética molecular de los gases ideales, hay varias formulitas, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Hablamos de los famosos, a ver, la ecuación general. Ahí está, la ecuación general. Profe, ya viene la matemática, obvio, ¿no? Ahí está, ecuación general. La ecuación general solamente existen estas tres variables de estado: presión, volumen y temperatura. Se cumple esta relación o esta ecuación, voy a ponerlo bonito, ya, estudiar presión 2 por volumen 2, ¿no? 2, ¿no? Temperatura 2, ¿no? Ahí está. Esta ecuacióncita de la ecuación general solamente admite las tres variables de estado, que es presión, volumen y temperatura. Ahí está. Ahí está mi ecuación. A ver. Ahí está, ecuación general. ¿Cuál es la situación, por acá? Que acá presenta, ¿no? Presenta las tres variables de estado. ¿Cuáles son las tres variables de estado? Si te preguntan, eso preguntaron en la Harvard Team, ¿no? ¿Sí? Presión, volumen y temperatura. Esa pregunta que dice, pero algunos no saben. Seguro que ahorita ustedes recién están aprendiendo, recién han escuchado, que existen tres variables de estado conocidas como presión, volumen y temperatura solamente para los gases ideales, ¿no? Y cumple en la ecuación general. Y aquí nacen los procesos restringidos, ¿no? De aquí. ¿Qué es eso, profe? De procesos restringidos. Significa que una de las variables de estado, atiendan bien, que es constante. Cuando las tres variables de estado, una de ellas es constante, ya está restringido. A ver, en procesos restringidos,
restringidos. A ver, hay tres casos entonces, ¿sí o no? A ver, profe, en el caso de que sea la temperatura constante, temperatura constante. Si la temperatura es constante, profe, ¿qué se va a cumplir? Ahorita pongo la flechita, ¿ya? A ver, vamos a poner acá. A ver, temperatura constante, se dice que el proceso es proceso isotérmico. Mira, isotérmico. El proceso isotérmico, ¿por qué? Porque es la temperatura constante. O sea, cuando la temperatura constante es isotérmico. Si tiene un problema, por ejemplo, se tiene isotérmicamente, ya. Ecuación general anula la temperatura y solamente trabaja con presión-volumen, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? Obviamente, es obvio, creo, que ahí está. Pero de todas maneras lo voy a poner aquí. Caramba, ya no importa. Se cumple, jóvenes. Que presión 1, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahí está. Se simplificó la cuestión, profe, la cuestión. Ahí está. ¿Y por qué la temperatura no hay? Porque es constante, pero no, obvio, ¿no? Ya, profe, ya, tranquilo, profe, no me grites, mi profe, ya está, ahí está. Ya tienen la primera, ¿no? Ese primer proceso que restringido, ¿ya? Vamos a ver acá, bonito. Ahí, un poquito más abajo. Ahí, qué bonito, profe. A ver, la segunda estrellita, profe, la segunda estrellita. Antes de eso, voy a sombrear esto que me molesta. Y ya, variable estado es esto, ¿eh? Por si acaso. Otra estrellita, otro proceso restringido, un poquito más acá, ¿ya? ¿Sí? Profe, cuando la presión es constante. La presión es constante, profe. Constante. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Proceso qué? Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? Isobárico. ¿No? Proceso isobárico. Chicos del Perú y balneario, ¿no? Ya. Si es así, presión constante, miren la fórmula de presión. Ahí está, presión. Se va, ¿no? Porque es constante. ¿Qué me queda? Volumen sobre temperatura, ¿sí o no? Ay, 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 profe. Entonces sería volumen 1 es a temperatura 1. Ya lo coloco o no, no, ya no colocas, ya el volumen 2 es a temperatura 2. Ya está. Ya, profe, qué bonito, profe. Ahí está, temperatura. Acá también lo mismo. Ya está. Ya está, chicos, Perico del Perú. Ya está. Profe, falta el otro. Ay, espera un ratito. Voy a poner una rayita acá ya. De mi visión. Una rayita, una rayita. Falta otra estrellita, profe. Otra estrellita. Acá. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? El volumen es constante, ¿no? Cuando el volumen es constante. ¿Cómo se llama el proceso? El proceso se llama isocórico, o también llamado o isométrico. Tiene dos nombres, ¿ah? O isométrico. Así se llama. Isocórico o isométrico. Entonces aquí, jóvenes, proceso isocórico isométrico. ¿Qué se cumple, profe? ¿Qué se cumple? Facilito, facilito acá. ¿No? Entonces acá el volumen constante, volumen se llama volumen B de la ecuación general, me queda presión sobre temperatura, profe, ¿no? Presión sobre temperatura. Acá digo presión, ¿no? 1 es a temperatura 1. ¿Sí? Igual. ¡Pum! Presión 2 es a temperatura 2.
Qué bonito, profe, qué bonito. Es lo máximo la química, profe. No hay nada que hacer, lo máximo, ¿no? Explica todo el fenómeno había por haber. Voy a mi casa, profe, full química. Voy al baño, full química. Como química, voto química, profe. Ay, ay, ay. Qué bonito, qué hermoso. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la ecuación que me ha salido, ¿no? ¿De dónde nace todo eso? De la ecuación general. Ahí están los tres procesos restringidos. ¿Ya? Aquí hay una nota, una observación que hay que hacer. Ay, profe, mi corazón. Ahí está mi observación. Share. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tigre, tigre, tigre. Hay algo muy importante, ¿no? Ya sabemos que P es presión, B volumen, T temperatura. La temperatura, por acá, la temperatura se trabaja en grados Kelvin. Oiga, profe, ¿qué tal si me dan en grados Celsius, profe? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí sí me suicido. No, no, en grados Celsius. Si te dan en grados Celsius, tú lo que haces es así, le sumas 273 y automáticamente convertirse en Kelvin. Ya está ya, ¿no? Ah, ya, profe, así era la cosa. Claro, eso es lo que vas a hacer. Ya. Muy bien. Muy bien. Esto va a ser una observación. Observación. Siempre se olvidan a veces, ¿ah? Se olvidan, profe. O sea, cuando está en grados Celsius le sumo 273 y convierto a Kelvin. Porque la fórmula donde está la temperatura nunca se trabaja con escala relativa, sino con escala ¿qué? Absoluta. Por eso la fórmula está dado en grados Kelvin. ¿Ok? ¿Está bien? Chévere, profe. Entonces, esto acá, no te vayas a olvidar, ¿eh? Ahí está la observación, ahí están mis corazoncitos, ¿sí? Aleluya, profe, aleluya. Bien, tomen nota, a ver, esta parte de acá. Y creo que hasta ahí el día de hoy. La siguiente semana hago la ecuación universal, ¿no? Bueno, los problemas que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? En material y lo hacemos, ¿no? ¿Sí? Ah, hay un caso para hallar la viscosidad según el concepto de, ¿no? La ecuación de Oswald, ya la hacemos, facilito, facilito. ¿Ya? Bueno, hasta ahí nada más, hasta la siguiente.